En el principio, el mundo era un paraíso vibrante, una creación recién salida de las manos de su creador, cubierta de vida y belleza más allá de lo imaginable. Los ríos serpenteaban entre jardines exuberantes. Los árboles elevaban sus copas llenas de frutos incalculables, y sobre la hierba, entre la brisa y la luz dorada, los primeros seres humanos caminaban en perfecta comunión con todo lo que los rodeaba. Sus nombres eran Adán y Eva, los primeros del linaje humano, únicos en su conciencia y su simplicidad, destinados a poblar la tierra, pero también a cargar con el peso de una historia que resonaría a través de las generaciones, la historia del origen del pecado. Adán fue formado del polvo de la tierra, y el aliento de vida fue insuflado en sus narinas. Así, despertó en el Edén, sin conocimiento del dolor ni la muerte, en completa armonía consigo mismo y su entorno. Era libre y dueño de un paraíso ilimitado, donde toda necesidad era cubierta y la esperanza fluía eterna en cada amanecer. Pero algo faltaba aún: la compañía, el reflejo de sí mismo en otro ser que pudiera compartir el gozo de la creación. De una costilla, tomada mientras Adán dormía, fue creada Eva. Ella no era simplemente una compañera, sino el complemento perfecto, igual en dignidad, semejante en esencia y portadora de la chispa divina que les permitía comprender, soñar y elegir. Juntos exploraron los misterios del Edén, nombrando a los animales, maravillándose con los aromas, los sonidos y la variedad inimaginable de flores y frutos. En el centro de ese Edén se erguían dos árboles singulares, cuidadosamente protegidos por su misterio. Uno era el árbol de la vida, que entregaba el don de la inmortalidad a quien comiera de él. El otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual les había sido dado un mandato claro. De este árbol no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Era una prohibición sencilla, pero absoluta, un límite en medio de la libertad, un recordatorio de que hasta en la abundancia existe la responsabilidad y el respeto por el orden. Durante un tiempo, Adán y Eva disfrutaron de una felicidad plena. Sus días transcurrían en paz, sin temores ni ansias, sin la neblina del dolor o el remordimiento. Sin embargo, la tentación aguardaba pacientemente en las sombras, latente en la figura astuta de la serpiente. Este ser, más sagaz que todos los habitantes del Edén, encontró un resquicio en la duda y se acercó a Eva, sembrando en su mente la semilla de la curiosidad. ¿Es verdad que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín?, inquirió con voz suave y envolvente. Eva, inocente aún ante la malicia, respondió que podían comer de todos salvo uno, el árbol central, porque les había sido advertido que el fruto traería la muerte. Pero la serpiente, con maestría en el arte de la seducción y el engaño, retorció las palabras y ofreció una nueva interpretación. No morirás, al contrario, serás como Dios, conocedora del bien y del mal. En ese instante, por primera vez, Eva contempló el árbol con una mirada diferente, cargada de deseo y ansias por comprender aquello que parecía prohibido y a la vez tan deseable. El fruto,
antes una mera parte del paisaje, se volvió símbolo de lo inalcanzable, de la propia voluntad, de la capacidad de salirse del cauce establecido. La prohibición, lejos de alejar, avivó la llama interna que empuja al ser humano a preguntarse qué hay más allá de sus límites. Eva extendió la mano, tomó el fruto y lo probó. En un acto tan sencillo, se quebró la inocencia primordial. Luego, compartió el fruto con Adán, quien tampoco resistió el impulso irreprimible del descubrimiento. En ese preciso momento, sus ojos se abrieron y conocieron la vergüenza, el miedo y la separación. Vieron su desnudez y, conscientes de ello, buscaron cubrirse de inmediato, como si pudieran ocultarse de aquel que todo lo ve. Esa tarde, al escuchar la voz del Creador paseando por el jardín, se escondieron entre los árboles, temerosos del juicio que sabían indefectiblemente justo. Cuando se les enfrentó, intentaron justificar sus actos. Adán culpó a Eva y Eva a la serpiente, inaugurando así el eterno juego de la evasión y la responsabilidad. Pero el daño estaba hecho. La desobediencia había quebrado el vínculo directo entre humanidad y divinidad, y las consecuencias fueron tan vastas como el propio Edén. A partir de entonces, el jardín ya no sería su hogar. Fueron expulsados, y el acceso al árbol de la vida fue protegido por ángeles armados con espadas flameantes. Adán y Eva debieron enfrentar un nuevo mundo, tierra que produciría espinas y sudor, dolor en el parto, esfuerzo interminable en la lucha diaria por sobrevivir. El pecado, entendido no solo como transgresión, sino como separación de la fuente original de toda bondad y vida, había hecho su entrada irreversible en la historia humana. Sin embargo, aún en medio del castigo, persistió una promesa, la esperanza de redención. Se les dio vestiduras, símbolo de la continua misericordia, y el relato mismo sugiere el inicio de un camino de retorno, de búsqueda y de restauración. El Edén quedó atrás, sí, pero quedó grabado en la memoria de la humanidad el anhelo de volver, de reencontrar la inocencia perdida y reparar la fractura del alma. El relato de Adán y Eva es mucho más que una historia sobre el origen del pecado. Es una profunda reflexión sobre la condición humana. Nos habla del don de la libertad y su peso, de la tentación y la caída, pero también del perdón y la búsqueda constante de sentido. A través del tiempo, la figura de ambos resuena en cada decisión personal, en cada impulso de desobediencia seguido por la consciencia de la pérdida y la esperanza de redención. Así, la historia de Adán y Eva sigue viva en cada uno de nosotros, recordándonos que en toda desobediencia, aunque traiga dolor y ruptura, queda siempre una puerta entreabierta a la misericordia y la posibilidad de volver a empezar. El origen del pecado en el Edén es, al fin y al cabo, la gran epopeya de la humanidad en su autodescubrimiento, en el sendero que va desde la inocencia hasta la sabiduría, pasando por la amarga lección del error, pero sin perder jamás la luz de la esperanza.